RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, amigos que nos ven y nos escuchan en la multiplataforma digital de RCR, la red de comunicación regional, la red que comunica y une al Perú. Hoy día, sábado 14 de diciembre del 2024, presentamos nuestra edición 397 de Perú 2030, 8 años ya debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. En el marco de la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también Perú 2030, se difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Dentro de breves instantes vamos a entrar a una conexión con el Tigre Rojo, ¿no?, desde Madre de Dios. Mientras tanto, hay que indicar de que Perú 2030, como siempre acostumbra, todos los fines de año, vamos a tener nuestro programa especial de balance político del año 2024, donde estará en pleno todo el equipo de Perú 2030 haciendo el análisis de qué ha pasado este año 2024 y qué nos espera el 2025, programa especial de fin de año de Perú 2030. Como ustedes saben, el 20 de marzo de este año se promulgó la Ley 31988 de reforma constitucional por la cual se establece la bicameralidad, luego de 34 años de unicameralidad del fujimorismo. Esta norma modificó 53 artículos de la Constitución para cumplir con este objetivo. La bicameralidad ha vuelto a ser el centro del debate en el país, sobre todo porque esto se tendrá efectividad en las elecciones generales del 2026, ¿no?, que el próximo año va a ser convocada. La propuesta del Congreso señala que pues habrá 2 cámaras, ¿no?, tema que ha sido ya discutido anteriormente. Incluso hubo un referéndum en el tiempo del gobierno de Martín Vizcarra, ¿no?, fue el 2018, diciembre del 2018, ¿no?, a través del cual se hizo la consulta en un punto referido a la bicameralidad, y la población rechazó, ¿no?, esta posibilidad, que el 90% de la población, ¿no? Y ahora lo ha aprobado este Congreso, que tiene pues una desaprobación que supera también el 90%. Pero así están las cosas, ¿no? Tendremos bicameralidad el 2026 y los congresistas sueñan, ¿no?, que podrían repetir el plato siendo diputados o senadores. Bueno, soñar no cuesta nada. Sin embargo, la bicameralidad ha sido un tema controvertido. Esta norma tiene críticas, tiene observaciones, ¿no? Natalia Imprimo en varias entrevistas ha dicho con mucha claridad los graves problemas que tiene este modelo de bicameralidad, que siempre no es la bicameralidad de antaño, es otra bicameralidad. Así que vamos a ver este tema, ¿no? Por lo cual, obviamente, tenemos hoy día como invitado un especialista en este campo y además de larga trayectoria profesional en el Congreso de la República. Nos estamos refiriendo a José Oviedo, ¿no?, especialista en temas parlamentarios. Muy buenos días, José. Gracias por estar en Perú 2030. Bienvenido. Estimado Franz, para mí es un gusto estar en este programa. Largos años hemos sido compañeros de trabajo en el Congreso. Yo pues me inicié el año 86 con la bicameralidad todavía vigente, ¿no? Yo también. Sí, Yo era asesor de la
Comisión de Reglamentación de la Cámara de Diputados en este tiempo, hasta que nos disolvieron. Así es, hasta que nos disolvieron, pues del 92, ¿no? Así que tenemos experiencia en la bicameralidad y podemos decir algo, creo, interesante, ¿no? Así es, Pepe. Sí. Muy bien, antes de empezar a conversar sobre nuestra mesa central de hoy día, tenemos como siempre las novedades que nos trae el número 198 del semanario político digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Fayloc desde la heroica ciudad de Tacna. El título de portada de este último número, que se publica todos los martes religiosamente, es Dina, 2 años después, con foto de Dina, mejor dicho, 2 fotos de Dina, una Dina antes y una Dina después de la famosa cirugía, ¿no? Y como subtítulo tiene Ayacucho 200 años después. Trae además interesantes artículos de análisis político. Bien, esta semana ha sido pues una semana, ha habido un huaico pues de normas aprobadas por el Congreso y muchos intentos fallidos, pues, ¿no? El segundo intento del Pleno no logró aprobar la reforma constitucional que establece la reelección inmediata de un periodo adicional de gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales. La propuesta legislativa, como también sabemos, incluía pues la figura de eliminación de los movimientos regionales, ¿no?, que estaban establecidas en la Constitución, ¿no? Así que esto no pasó, ¿no? El texto en su segunda votación solo obtuvo 70 votos, ¿no? Y como ustedes saben también necesitaba 87 votos, ¿no? O sea, no logró convertir en ley, ¿no? Y obviamente esto ha sabido a triunfo para los movimientos regionales. Pepe, estábamos conversando sobre este tema, ¿no? Ya tú hacías algunas observaciones. Sí, puntualmente sobre este asunto relacionado con la reelección de los gobernadores y de los alcaldes, ¿no?, y de todos los funcionarios en general de estos órganos. Hay un tema que yo he expresado ya en varias oportunidades, que es un tratamiento extraño del artículo 206 de la Constitución, ¿no?, que se refiere a la reforma constitucional. Este artículo tiene dos normas, ¿no? Tiene más normas, ¿no?, pero tiene 2 normas referidas a la reelección. La primera es que la reforma constitucional tiene que ser aprobada por la mitad más 1 del número legal. Claro. 66 votos y se va a referéndum. Esa es la norma principal. Claro. Después la otra norma es una norma posible, o sea, puede evitarse el referéndum si que se obtienen 87 votos. Esto quiere decir que si no se obtienen 87 votos en ninguna de las legislaturas, o en una de ellas solamente y en la otra no, tiene que ir al referéndum. Claro. Y entonces no es que no se haya aprobado la reelección de gobernadores, se ha aprobado, pero no se ha aprobado con 87 en 2 legislaturas. Y no se ha desaprobado porque no tiene menos de 66 votos, sino que la segunda votación tiene 70. Así es. Entonces está aprobada, entonces debía ir al referéndum. Y han dicho que va al archivo. Han dicho que va al archivo. A diferencia de la otra norma, y eso quiero hacerlo notar, el trato disímil, ¿no? Dice que se impide postular a los sentenciados por terrorismo, etcétera, etcétera, claro, etcétera, ¿no es cierto? Ya obtiene 64 votos. Perfecto, pues no ha obtenido 66, tiene que irse al archivo, ¿no? Perfecto. Pero en el otro caso, ¿no?, el número de miembros del TC obtiene 71 votos y ahí sí se va a referéndum. Entonces, ¿cómo es la cosa? Claro. ¿No es cierto? Doble rasero en el tratamiento legal. Así es. ¿No es cierto? Así es. Claro, porque la otra derrota fue que no han podido obtener, ¿no es cierto?, aumentar el número de miembros del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Así es, a 9. Así es. De 7 a 9. Han fracasado sí, en ese intento. Ellos querían variar el número para tener más votos, ¿no es cierto?, para sus propios intereses, ¿no es cierto? Pero parece que la maniobra esta no avanzó y ha fracasado, que es el otro tema de la derrota. No sé si estamos ya con Freddy
para poder conversar justamente sobre este tema que estamos tratando, porque no ha sido archivada, se supone. No tiene por qué ser archivada. No tiene por qué ser archivada, sino que podría pasar a referéndum. Tiene que pasar a referéndum. Claro. Y ahí, obviamente, si pasa a referéndum, tiene la de perder. Así es. Por eso es que no quiere que pase a referéndum. Por eso no quiere que pase. Tiene la de perder. El referéndum no le va a ser favorable. No están todos los datos e información. Acá no se trata de si la norma me gusta o si no me gusta. Tienen que ir a referéndum. El único caso en el cual no se pueda ir a referéndum es el que impide a los sentenciados, porque solamente han obtenido 64 votos. Entonces ahí no va a referéndum, pues porque no ha obtenido 66 como mínimo. O sea, ahí sí, pues está bien, pero en los otros dos casos tiene que ir a referéndum. Claro, así es. Bien, dentro de un instante vamos a conversar justamente con el tigre rojo de Madre de Dios, que es nada más y nada menos Freddy Braco, ¿no? Presidente de la Asociación de Movimiento Regional del Perú, porque él ha estado empeñado, ¿no? Ha conversado con muchos congresistas para poder evitar que los eliminen, ¿no? Y al parecer pues ha logrado su objetivo, ¿no? Y si va a referéndum, pues esto habría traído también un nuevo triunfo de Braco. Ya estamos en conexión con el tigre rojo de Madre de Dios. Buenos días, Freddy. Bienvenido. Hola, qué gusto, Fran. José, buenos días. Bueno, bastante alegre después de lo que ha pasado, no lo que ha acontecido hace un par de horas, nomás hace unas 24 horas atrás. Ya. Bueno, has logrado tu objetivo, Freddy. No pasó, no logró los votos necesarios para poder aprobar la reforma constitucional. Sin embargo, acá conversando con nuestro amigo José Oviedo, que es experto también en temas parlamentarios, decía de que si no pasó los votos suficientes, tendría pues que ir a referéndum, es lo que corresponde. Pero han señalado que iría al archivo, ¿no? Lo cual observaba José que no es conforme a la Constitución, ¿no es cierto? Así es. Y también comentábamos de que si va a referéndum, no tienes todas las de ganar. ¿Es así, Freddy? Bueno, efectivamente, como lo dice José, debería ir a ¿cómo se llama?, a referéndum, y no ha sido la primera. Ha habido varios intentos de diferentes reformas constitucionales que debían haber pasado. Cuando no llegan en la segunda votación a los 87, tendría que pasar por referéndum, pero ya es práctica pues de este Congreso, este vergonzoso Congreso, el que cuando no se cumplen los intereses de ellos, se pisotean los procedimientos y simplemente lo mandan al archivo y ahí queda. En realidad sí hemos hecho un trabajo duro, te consta, tú nos ves ahí, aparecíamos gente que radicábamos en Lima, cuando en realidad nosotros somos gente que vivimos en regiones, pero en el convencimiento de que es el único hito, que funciona de verdad respecto a la descentralización, porque es en el único momento en que las regiones pueden tomar la decisión de que en este proceso de centralización yo quiero hacer política en un movimiento regional o en un partido, porque hasta ahora los gobiernos regionales siempre siguen siendo un ente meramente administrativo que hace lo que Lima termina diciendo. Bueno, tienes ahora para otorgamiento de concesiones, más no tienes la decisión de que si vas a utilizar ese producto, este recurso natural o no. Por eso te decía que éramos como institución, los movimientos regionales estábamos quedándonos como el único hito real de descentralización, y eso es lo que hemos ido a defender. Y gracias a Dios, ha habido gente en el Congreso que ha escuchado el hecho de que no podemos dar marcha atrás a la descentralización. Muy bien, Freddy, entonces a prepararnos para las elecciones regionales y municipales. Tienes la pista libre, Freddy, y por supuesto, pues, nuestras felicitaciones por ese empeño que le pusiste para lograr estos resultados de que no pase la eliminación de los movimientos regionales. Estaremos contigo en cualquier momento, Freddy, si me permites cuando estés en Lima. Sí, dime. Sí, claro que sí. El 3 de enero voy a estar por allá, pero un minuto más para hacer un mensaje a los hermanos regionalistas. Entendemos que mucha gente se había asustado en la posibilidad de no cumplir con su grupo de gente, con su pueblo, y habían salido de sus propios movimientos y se habían instalado en partidos que les estaban brindando la inscripción. A mis hermanos regionalistas les digo, la cancha otra vez ha regresado, la pelota ha regresado a nuestra cancha. Tienen todavía hasta el 23 de diciembre
para renunciar a estas organizaciones donde se estaban ustedes acomodando prestaditos nomás, y luego, con el 30% que ellos mismos nos han puesto, pueden regresar a sus candidaturas a alcaldías y gobiernos regionales. Hay que seguir fortaleciendo los movimientos regionales como parte del proceso de centralización, y a partir de ahí hay que trabajar todos juntos, como lo hemos hecho en esta oportunidad, para defender este pedazo de centralización en un plan nacional, en un plan Perú, pero que inicie desde las perspectivas de regiones, en donde cada región tenga su propia decisión. Muchas gracias a los dos. Gracias, Fran. Muy bien, Freddy, nuevamente nuestro saludo y espero que cuando vengas a Lima podamos tener una entrevista en extenso para ver cuáles son las perspectivas de las próximas elecciones regionales y municipales. Buenos días, Freddy, gracias. Muy bien, otro tema que pasó en la semana, ¿no? Ese tema de las universidades, ¿no? El Pleno ya creó 2 universidades, 3 en Puno, 3 en Lima, 2 en Cusco, 2 en Piura, 1 en Chincha, 1 en Junín, ¿no? Y ha sido pues una avalancha en comparación a las 2 que se aprobaron en Cajamarca y Puno entre el año 2022 y 2023, ¿no? Y actualmente existen ya 3 autógrafas de ley para crear 3 universidades en Puno, La Libertad y Ancas, ¿no? Y eso quiere decir que ya están por ser enviadas para que lo firme la presidenta Boluarte y que lo va a firmar como lo ha hecho anteriormente. Y hay un dictamen que acumula varios proyectos de ley para crear 21 universidades, ¿no? Lo hemos comentado en el programa pasado, ¿no? De un solo tirón, o sea, ahí han hecho economía de escala en la Comisión de Educación, ¿no? Y han juntado pues toda la propuesta de creación de universidades en un solo paquete para crear 21 universidades, ¿no? Y está en la agenda del Pleno. No sé cuál fue el destino el día de ayer, ¿no? No he chequeado todavía, pero imagínense, ¿no? La cantidad de universidades, y nosotros siempre decimos, ¿y el presupuesto para esto? Dice que la implementación de una universidad demora 8 años. O sea, no es sencillo, ¿no? Obviamente la solución era que las universidades nacionales reconocidas puedan crear filiales, ¿no? La Universidad de San Marcos, por ejemplo, o la Universidad, la UNI o la Agraria, para cada tema y para cada área profesional, muy bien han podido crear filiales. ¿Quién no le va a gustar en provincia, ¿no es cierto?, estar en la UNI o en San Marcos o en la Agraria, ¿no es cierto?, que estar en una universidad que recién nace. La diferencia es obvia, ¿no es cierto? Esa era la solución, simplemente darle más presupuesto a estas universidades para que puedan generar sus filiales y resuelto el problema. Y el otro tema, pues, que el artículo 79 de la Constitución no impide, pues, crear gasto. Y esto obviamente está chocando con ese artículo, a pesar de lo que diga el Tribunal Constitucional al respecto, ¿no? Otro tema de la semana ha sido pues el tema de las ratas, ¿no? El Morgan, que era el ministro de Educación, metió la pata hasta el fondo, como se dice, ¿no? Una mala declaración, ya han presentado una moción, ¿no?, para censura de este señor ministro. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bien, ya comentamos el tema del TC, una nueva derrota de la coalición que maneja el Congreso. No lograron, fracasó su intento de modificar la Constitución, de aumentar de 7 a 9 miembros a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y finalmente, en un discurso que hizo la presidenta en último momento, ha aceptado pues que sí se hizo la cirugía, ¿no? Lo que ha dicho es que está en pleno uso de sus facultades en todo momento, por lo tanto no ha habido abandono del cargo, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no?, que hoy día en los medios ha salido, ¿no?, a todo dar. Muy bien, ahora sí, volvemos pues a nuestra mesa central con José Oviedo, especialista en temas parlamentarios y de una larga trayectoria profesional en el Congreso de la República. Bien, Pepe, ¿cuál es tu primera impresión respecto a esta norma? Porque después entraremos en algunos detalles respecto a la bicameralidad, retorno a la bicameralidad, ¿no? Algunos han justificado, el primer argumento que se lanzó,
que esto mejoraría la representación, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, ¿no? Y que además esto permitiría conseguir un mejor peso, ¿no?, al interior del Congreso por contar con 2 cámaras legislativas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Realmente va a resolver estos problemas? Mira, Franz, en el debate anterior a la aprobación se escribieron argumentos como esos y otros más. El único argumento que a mí, digamos, me ha dado que pensar para cambiarla de la unicameralidad a la bicameralidad es que 2 cámaras permiten controlarse entre ellas. Ese es un argumento interesante. Ya. Pero decir que va a solucionar el problema de la representatividad, pero es que resulta un chiste. ¿Sabe por qué? Porque 190 congresistas no reproducen ni siquiera la proporción de congresistas con criterio poblacional del bicameralismo antes de 1992. Eran 180 diputados, no 130. Claro. Y la población evidentemente ha aumentado. Este ya es un argumento de perogrullo, pues, ¿no? O sea, no resuelve el problema de la representación, ni siquiera de cerca. Ya. El otro argumento que se dio fue que ya había terminado el problema del terrorismo y ya había terminado el problema relacionado con la crisis económica producida durante el gobierno de Alan García. Pudiendo ser debatible, es un buen argumento. Pero, ¿acaso no estamos en una situación de terrorismo urbano? Pregunto yo, pregunto. Porque, francamente, ir detrás de los agentes económicos, ¿no es cierto?, para pedirles cupos, y después pretender por la vía de las elecciones llegar al poder, ¿no es acaso un acto de terrorismo? Van a llegar los narcotraficantes, van a llegar los mineros ilegales, van a llegar los que Además con muchos recursos, ¿ah? Y con muchos recursos, efectivamente. 60.000 millones de dólares. Solamente Mueve para el la oro. minería. Solamente para la minería. Sí, solamente para la minería. Así, imagínate los recursos. No, entonces, más que el narcotráfico. Claro, acá no hay una toma de poder formal, pero sí hay una toma de poder efectivo. O sea, estamos ante actos terroristas. Entonces, yo no creo que sea cierto el argumento que esbozaba la señora presidenta de ese entonces en la Comisión de Constitución, la señora Moyano. No lo creo. ¿No? Y además, tú has tocado un argumento muy interesante al principio relacionado con la legitimidad de la bicameralidad. Un parlamento deslegitimado puede hacer una reforma de esta envergadura. Ese es un asunto que no se ha solucionado todavía. No, claro. ¿No? Sí. Ese es un gran problema. Bueno, hay algunos temas puntuales, sí, pues ya eso de la representatividad no va a resolver. No, pues no. De ninguna manera, ¿no? Carlos Meléndez escribió un artículo en la República donde hay una serie de propuestas, que a mí me parecían que no eran pues exactamente las más adecuadas. Incluso he intentado hacer un artículo de crítica a Carlos Meléndez, ¿no? Porque se presta, hay artículos que se prestan para hacer una crítica, como la que le hice a Vergara sobre los enanos políticos, que fue un vacilón, ¿no? Pero un tema es el tema de el Senado, ¿no? Un argumento es que el Senado, donde están congresistas o senadores de edad avanzada, son más sabios, ¿no es cierto? Y han puesto un límite de edad de 35 años, ¿no? ¿Tú crees que elevando la edad hace más sabio a los congresistas y que por eso el Senado es más pensante, más reflexivo que los diputados, que serían menos pensantes y menos reflexivos? Claro. Ese es el argumento. Bueno, pon como diputado a alguien como Mulder, o a alguien como González Posada, o alguien como no sé, son tan pocos que ya no me vienen a la cabeza más. ¿Y no serán acaso más reflexivos? ¿O más maduros políticamente? Puede ser que sí. Pero lo cierto es que nada garantiza eso, Franz. 45 años no garantiza nada. ¿Y sabe por qué?
porque en este Perú se accede al poder, a la Cámara de Diputados o al Senado, se va a acceder sin experiencia política. No. Por ejemplo, alguien decía, ¿no? Hay que ponerle más requisitos, ¿no es cierto?, para el acceso a la representación en el Parlamento. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué tipo de requisitos? Y sobre ese tema, has tocado un tema bien interesante, Pepe, porque es un tema que lo hemos discutido anteriormente. Así es. Aquí, ¿no es cierto? El tema de la representación política tiene que ver con lo que tú dices, la calidad, la idoneidad Así es. de quién llega al Congreso. Entonces, yo decía, por ejemplo, cuando discutía, inclusive, no solamente para eso, sino para el tema de ser gobernador regional o Así ser es. alcalde regional, Así es. ¿no? Llega cada gente que no sabe ni dónde está parado, Así es. ¿no es cierto? Y hace y deshace, ¿no es cierto?, con el gobierno regional o local. Entonces yo decía, ¿por qué no ponerle un requisito más? ¿No es cierto? Que para poder ser candidato a gobernador regional que va a manejar recursos del Tesoro Público, es que haya llevado un curso, ¿no?, supervisado por Servir, ¿no?, que puede hacerlo en una universidad, que se creen cursos especiales de gestión pública, ¿no? Ujú. El que no tiene ese documento no puede ser candidato. Requisito. Entonces me decían, no, pero eso es ilegal, ¿cómo vas a poner ese requisito, etcétera? En el caso de los congresistas, necesitamos ponerle requisitos, ¿no? Así es. Así es. En la norma. Así es. Yo tengo una posición clara a ese respecto. El argumento que dan quienes no están de acuerdo en poner más requisitos es que se rompe el principio de igualdad. Pero ojo, que el principio de igualdad es entre iguales, no es entre diferentes. Tú no le puedes exigir a un gerente lo mismo que al que saca fotocopias en una empresa. O sea, a los que sacan fotocopias en una empresa les tienes que exigir que saquen bien las fotocopias y que las lleven al lugar, pero entonces lo puedes exigir al gerente. Claro. Pero si hay otro gerente, sí, entre gerentes tienes que exigirles, ¿no es cierto? Claro. O sea, es entre iguales. El principio de igualdad no es un principio igual para todos. Eso está en la doctrina constitucional hace tiempo. Lo que pasa es que acá, o sea, el congresista va a acceder y dice que no tiene que tener los mismos requisitos que si fuera a entrar, digamos, a una empresa como un técnico. ¿Cómo es eso? Al técnico le ofrecen más requisitos que al congresista. Le piden, perdón. Claro. Entonces yo tengo la idea siguiente. Sí, estamos entrando a un lugar político. A nadie se le ocurre decir que el Parlamento no es un lugar político. Por lo tanto, tiene que tener experiencia política. ¿Cómo se establece el experiencia? Ya, pues merita 5 años mínimo en un partido, pues. Claro, eso es un argumento que lo hemos discutido varias veces, ¿no? O sea, para poder ser candidato, mínimo 5 años. En un momento, Mulder presentó un proyecto sobre eso. Claro. Después ya se arrepintió. Ya, así es. ¿No? Después también se plantearon 3 años. Así es. ¿No es cierto? Y al final lo que ha quedado en la norma es 1 año. Claro. Que es nada, pues. Que es nada, porque pues. El transfugismo empieza por ahí, ¿no? Así es. Pepe. Tú sabes, Franz, 1 año y medio ya se están yendo del grupo parlamentario. ¿Es verdad o no? Claro. O sea, pero el otro asunto, gestión pública. En Alemania tú no puedes postular a la alcaldía si es que no has pasado por un instituto que te acredite, que conozcas la gestión pública, entre ellas las normas, ¿no es cierto?, que respaldan la gestión pública. No puedes postular para ser alcalde. Y dice, ¿por qué no tiene que ser? Y el otro tema es, ¿quién asume responsabilidades? ¿El que ha llegado o el que lo elige? El que ha llegado es el que asume la responsabilidad. Entonces tienes que estar preparado para asumir esas responsabilidades. Claro. ¿No es cierto? Ahora, un gerente me dice, no, me están discriminando a mí porque yo soy privado. Métete a un partido. Métete a un partido si quieres. ¿Tú conoces la gestión pública? No la conocen, la manejan, que es otro asunto, pero no conocen la gestión pública. Entonces métete al partido, pues Roque Benavides, métete al partido, pues la presidenta de la Confianza, o bueno, la expresidenta de la Confianza, ¿quieres actuar políticamente? Métete a un partido, pues. Métete al PPC, donde tú quieras. Claro. No, métete a un partido, ¿no? Así es. Yo creo que ahí
es importantísimo porque ya la experiencia ha demostrado, estos 3 últimos congresos creo, o 4, que ha llegado gente pues impresentable, ¿no? Que le han hecho mucho daño a la democracia, ¿no? Ahora, obviamente, algunos partidos prefieren que llegue ese tipo de gente porque son más manejables. Así es. ¿No es cierto? Son débiles, pues. Claro, son manejables. Me decían que hay uno de los partidos que, con más experiencia en el Congreso y que tiene un buen staff de técnicos y asesores, que es Fuerza Popular. Ahí no hay discusión. ¿Eh? Son los que elaboran todas estas leyes que ha votado el Congreso, pero algunas no son presentadas por Fuerza Popular, sino por otros partidos. Por otros partidos. ¿No es cierto? Efectivamente. Entonces, nos preguntan, ¿y quién hizo la norma? Claro. No salió del partido que presentó. ¿No es cierto? Entonces hay una estrategia, pues, de por medio, porque necesitamos tener congresistas que sean fácilmente manejables, ¿no? Y eso es el nivel cultural y el nivel profesional. Así de simple. Ahora, otro tema, Pepe, mejor te lo pregunto de otra manera. ¿Cuáles son las principales observaciones que tú harías, ¿no es cierto?, a la actual norma que quiere la bicameralidad, ¿no? Buen punto. Primero, yo me he preguntado por qué solamente tiene derecho a iniciativa legislativa de la Cámara de Diputados y no el Senado. Pero además me he hecho la otra pregunta. ¿Por qué, suponiendo que aceptamos eso, yo no lo acepto, ¿eh? Suponiendo que aceptamos eso, ¿por qué la Cámara de Diputados no tiene capacidad de oponerse a las observaciones que pueda hacer el Senado? Porque no las tiene, ¿no? Eso está han invocado la tradición bicameral para establecer la bicameralidad. Bueno, en esa tradición bicameral, en ninguna de las constituciones, tú las puedes revisar, en ninguna de las constituciones, diputados ha estado sujeto al Senado. Han tenido igualdad de condiciones. Se realizaba la iniciativa legislativa por ambas cámaras y había revisión de ambas cámaras. Claro, si entraba por Senado y se aprobaba en Senado, iba a diputados a revisión. Así es. Y si entraba por diputados y Senado. se aprobaba, iba en revisión a Senado. Así es. Esa era la lógica, Claro. ¿no es cierto? Ahora solamente hay un solo canal. Un solo canal sin retorno. Ya. Sin retorno. O sea, y entonces a mí eso no me parece bien, no solamente porque debe haber un equilibrio entre las cámaras, sino porque se ha dicho, no, estamos adoptando el principio de un modelo bicameral, que sea un modelo donde las dos cámaras no hagan lo mismo. Pero si no hacen lo mismo, nunca hacen lo mismo. Entra, aprueban, y el otro revisa, no está haciendo lo mismo. No, pues. No o está sea haciendo que lo mismo. O sea, los diputados no van a tener iniciativa legislativa. los diputados sí, los senadores no. Es absurdo, ¿no? Absurdo, es absurdo. Además afecta el principio de representatividad. ¿Por qué? Porque si a ti te han elegido del mismo modo, ¿no es cierto? Claro. Por la región que sea, por el distrito electoral que sea, ¿por qué no vas a tener derecho a representar presentando o revisando? Ya. A mí eso me parece un error, pero es un error inducido. ¿Y sabe por qué es un O error? sea, es un limitado legislativamente el Senado. Está totalmente debilitado. Pero más aún, lo debilitas en iniciativa, pero le das fortaleza En para... otras. Claro, porque al final el Senado decide y diputados no pueden hacer nada. Mal, Franz, mal. Claro. Ese es un primer problema serio. Franz, nosotros hemos trabajado en la Cámara de Diputados. ¿Tú crees que la Cámara de Diputados se va a quedar callada frente a revisiones que le haga el Senado y lo mande al archivo, o las revisiones no puedan ser evaluadas por diputados? Se va a quedar callado diputados, ahí se va a producir un entrampe. Por debajo los senadores van a decir, oye, no me hagas problemas, y por debajo los diputados van a decir, por debajo, tú vas a decir por debajo, entonces, oye, aprueba esto bajo estas condiciones. O sea, va a haber una negociación soterrada, eso está mal, eso contradice el principio de transparencia, ¿no es cierto? Claro. En la negociación. O sea, se están creando un mercado negro, Sí. por lo bajo. Es Yeah. una cosa loca. Esta reforma constitucional ha sido pensada largamente, pero sin profundidad.
Así es, ha sido larga Así. la discusión esta, cuando debió tener una norma mucho más precisa, ¿no?, para el tema de la bicameralidad. ¿Qué otro tema tú ves en... El tema de los reglamentos. El tema de los reglamentos. Los reglamentos tienen que ser aprobados por cada Cámara. Ese es el principio y está Cierto. en la Constitución. Así es. Y dice, la Constitución no dice aprobados solamente, sino elaborados y aprobados por cada Cámara. Ajá. Y resulta que el señor Elías y la señora Moyano se les ocurre presentar reglamentos para que los apruebe esto. Y sacan una reforma constitucional que no se sabe a qué ley modifica. Ahora te explico. No se sabe qué ley modifica, donde dicen que sí pueden elaborar los reglamentos. Es una reforma constitucional que está en una ley, que si no me equivoco es la 31.1. ¿Ya la aprobaron esa reforma? Está aprobada esa reforma. Que Está les aprobada. autoriza a elaborar Les reglamentos. autoriza a elaborar el reglamento. Pero eso es es, una disposición transitoria por vía excepcional, además dice. Eso es inconstitucional. ¿Y sabes por qué? Mira, es bien interesante cómo no piensan las cosas. No se sabe a cuál modifica. Mira, la actual Constitución no contempla la bicameralidad, la vigente no contempla la bicameralidad. Entonces esa reforma, si está hecha respecto de esta Constitución, no tiene referencia, porque dice, te autorizo para que hagas lo que esta Constitución no dice. Claro. ¿Te das cuenta? Pero por otro lado, si reforman la otra y autorizan, la otra no está vigente. Entonces la autorización no tiene razón de ser. Sí. ¿Te das cuenta? No la han Sí. pensado. Claro. Y entonces Pero en principio es un absurdo. es un absurdo. Porque cada Cámara tiene que elaborar y aprobar su reglamento. No puede un tercero elaborar el reglamento. Sí, y no solamente eso sería violatorio del artículo 94 de la Constitución. Pero además hay el otro tema, ¿no? Ya, yo estoy preocupado por los reglamentos de cada Cámara para que funcione. Proponlos, pues. O sea, déjaselos al oficial mayor y el oficial mayor dirá, señores, se ha elaborado esto, lo pongo en su consideración. Claro. En el momento que esté constituido. Nada más. Nada más. Nada más, pero lo quieren aprobar por resolución legislativa para que esté vigente en el momento en el que el Parlamento bicameral se constituya. Es una locura. Ahora, ¿debe haber un reglamento general del Congreso? Yo creo que ¿O no. es suficiente los reglamentos de cada Cámara? Mira, Porque hay temas es un buen punto. generales, por ejemplo, la Comisión Bicameral de Presupuesto, así es. o cuando se reúnen, ¿no es cierto?, Los ambas cámaras, Los procedimientos, claro. ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos en esos casos? Mira, ahí hay un tema. La Constitución habla del reglamento de la Cámara de Diputados y del reglamento del Senado, no habla más. Ya. Tú sabes que en derecho público se cumple lo que la norma dice, no se puede inventar normas. No. Así es. Muy bien, pero ahora, vamos al punto. Hay un órgano Congreso que reúne a los dos, a diputados y senadores. ¿De qué trata el órgano Congreso? O sea, ¿cuál es su competencia? Aprobar el presupuesto. Ujú. ¿No es cierto? Y para eso tiene una comisión bicameral de presupuesto y 2 o 3 funciones más que, discúlpame, que en este momento no las recuerdo. ¿Ya? La señora Moyano, ¿no es cierto? La señora Moyano ha dicho que tiene que tener una organización, que ese órgano Congreso, para esas 5 o 6 funciones que tiene que tener la misma organización que la Cámara de Diputados y que el Senado. ¿Ya? Eso es un absurdo para mí. Pero además, el otro asunto es, ¿cuál es el sustento orgánico para que cumpla con esas 4 o 5 funciones la Cámara, el Senado? ¿Cuál es el sustento? El sustento orgánico. Tradicionalmente fue la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le daba toda la información, le pagaba los sueldos a esas personas, sostenía la Comisión Bicameral de Presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Así era. Ahora, si quieres hacerlo autónomo, eso va a ser un desmadre. ¿Por qué? Porque en cada sesión cambia diputado, cambia el presidente de diputados y cambia el presidente de senadores. En cada sesión, alternadamente, así Claro. dice. ¿Y el tema de la Comisión Permanente? El tema de la comisión permanente, el tema de la comisión permanente, el de la comisión permanente, ya me estaba confundiendo con la comisión bicameral. El tema de la comisión permanente lo han reducido solamente a aquellos aspectos que tienen que ver con el receso parlamentario. Ya. Por ejemplo, ya el Contralor General, nada que ver. La ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, tampoco. La ratificación del superintendente de Banco y Seguros, nada que ver. Todo se hace en receso, nada más. La comisión bicameral no tiene ninguna función mientras estén las cámaras en funciones. No tiene ninguna función. Ya. Eso me parece correcto.
Ahora yo tengo una pregunta, Franz, a ver si la conversamos bonito. Cuando se disuelve el Senado, ¿qué pasa con la comisión permanente? Cuando se disuelve la Cámara de Diputados, perdón. ¿Cómo dice? ¿Qué pasa con la comisión permanente? No pasa nada, desde mi punto de vista. O sea, no debería. No debería, o sea, no porque funciona. La comisión permanente debería funcionar permanentemente, como dice. Claro, entonces, pero si los diputados están disueltos y no pueden integrar la comisión permanente, entonces la comisión permanente fuera. ¿Qué hace el Senado en ese tiempo? Ajá. ¿Qué hace el Senado? Porque dice que el Senado no puede ser disuelto. No puede ser disuelto. Esa es la premisa que han puesto, ¿no? Sí, pero ¿qué hace? Solo puede disolverse la Cámara de Diputados. El Senado no puede disolverse. Sí. Bien, vamos a otro tema, Pepe. O sea, que está avanzando el tiempo ratísimo. Sí, está bonito. El tema de la representación del Senado, ¿no? Que señala pues que le han dado un doble origen. Así es. ¿No es cierto? Así es. O sea, hay 27 senadores que son elegidos de distrito múltiple. Así es. ¿Cierto? Igual que los diputados, ¿no? Y el resto, ¿no? Que son 33, distrito único. Así es. Ya. Y a uno le han dicho que esto permite que se genere un Senado centralista, ¿no? Porque como la población mayoritaria, un tercio, está en Lima, pues los votos van a ser de Lima los que determinen qué senadores van de esos 33. Ajá. ¿No es cierto? ¿Cómo ves el tema ese? Bueno, ahí yo lo había mirado desde otro punto de vista, pues muy interesante lo que me está diciendo. Mira, cuando dicen que 27 van a ser por distrito electoral múltiple, ¿no? Porque, por departamento. Por departamentos, ¿no? O sea, los distritos electorales son los departamentos, ¿no? Sí. Es el mismo origen que los diputados, ¿no? Como tú bien has señalado. Sí. ¿Cuántos diputados vamos a tener? 130 más 27. Ajá. Unos 27 se llaman senadores, pero como son del mismo origen, entonces vamos a tener 157 diputados. Sí, pues. ¿No es cierto? Así es. Ya, o si no, vamos a tener 60 senadores, 27 de los cuales representan a todo el territorio, bueno, 33 de los cuales representan a todo el territorio y 27 al mismo distrito electoral que los diputados. Así es. Ya, entonces, en el momento en el cual se hagan reuniones de diputados con senadores, el voto del Senado no va a estar claro respecto de los intereses de... claro. Van a asumir igual que un diputado. Van a asumir igual que un representación diputado. Así es. Regional o departamental. Ahora, lo hicieron porque quisieron crear la región, porque hay que darle un cariz regional. Oye, las regiones no existen. No, pues. Existen departamentos como gobiernos regionales. Claro, no se ha creado ninguna región por referéndum, según una disposición transitoria de la Constitución. No hay regiones. No existen las regiones. Entonces no pueden tener representación. Han querido hacer... Un poco de ignorancia, mi estimado. Ignorancia parte, ¿no? Y conveniencia también. Y conveniencia. Ya, es un grave problema, ¿no es cierto?, de representación. Oye, ¿no? Oye, Franz... ¿Por qué no se quedó solamente que los senadores sean distrito único y todos por igual? Así es. ¿No? Yo creo que si miramos que no se ha aprobado lo de los movimientos regionales, creo que por ahí va la cosa, Franz. Ya. O sea, si no se dejan de lado los gobiernos regionales, esos movimientos regionales, ¿a quiénes van a elegir? ¿A quiénes van a elegir? Ya, a sus diputados y también a sus 27 senadores. Lógico. Y eso por los movimientos regionales, ¿ah? Por los movimientos regionales. Entonces ahí adquiere coherencia, ¿no? Ahí adquiere coherencia el hecho de que no se haya llegado pues a aprobar, ¿no? Y el poder viene el poder de este Parlamento va a estar en los departamentos, en las llamadas regiones, ¿no? En el departamento. Ya. ¿Qué otro tema has observado tú en este modelo de bicameralidad de nuevo tipo? Mira, hay un tema serio de control político. El tema claro. De control político, ¿ya? Mira, el artículo 192A le da al Senado, ¿no?,
la posibilidad de tener control sobre los titulares, los organismos constitucionales autónomos, ¿no es cierto? O sea, de los organismos constitucionales que no son poderes, ¿no?, del Estado. Bueno, ahí hay 3 casos. El caso del Defensor del Pueblo, el caso del Contralor General y el caso de los directores y del presidente del Banco Central de Reserva. Dice la norma del 102A que ellos pueden ser removidos por falta grave, por el Senado. Y sin embargo estos 3 están sujetos a acusación constitucional. Y la acusación constitucional, ¿quién la inicia? Diputados. Claro. Y después pasa al Senado. Pregunta, si el Senado dice, yo he detectado que hay falta grave, ¿no es cierto?, en el comportamiento de los funcionarios que acabo de nombrar, ¿no es cierto?, el superintendente, el Contralor General, el presidente del Banco Central de Reserva, sus 3 directores elegidos por el Congreso, etcétera, y el Defensor del Pueblo. Yo digo que hay falta grave y los encauzo por medio de una moción de orden del día, digo que hay falta grave y pido que inmediatamente su cese de su destitución o la vacancia en el cargo. Entonces el diputado dice, un ratito, esto está sujeto a acusación constitucional, tú no puedes hacer eso. ¿Y por qué no lo puedo hacer si el 102 me está autorizando? Sí, pero el 99 te dice que no, tú no puedes. Hay una colisión constitucional entre 2 normas. Ahora, ¿quién resuelve eso? El tribunal, ¿no? Se supone. Conflicto de competencias, ¿no? Ajá. Ya, entonces el tribunal lo resolverá. Ahora, ¿qué pasa si el afectado, o sea, el denunciado, le hace una acusación constitucional y dice, no, a mí no me conviene la acusación constitucional que se inicie en diputados, no me conviene, me voy al Senado y pide que ejerza el Senado sus funciones y que lo remueva, porque sabe que no tiene los votos en el Senado? ¿Puede hacerlo o no? Claro que puede hacerlo. Y a la inversa también lo puede hacer. Voy a dilatar el tiempo con la acusación constitucional, ¿este me quiere renovar? No, acción de amparo, no puede. Este de acá, problema de control político, ¿no es cierto? Yeah. Un problema de control político. Allí, en esos 3 casos, que son casos serios, ¿sabes? O sea, no estamos hablando del Defensor del Pueblo, estamos hablando del presidente del Banco Central de Reserva. O de cualquiera de los miembros del directorio. Claro, pero ahí hay una ambigüedad también, porque dice que solamente 3 pueden ser removidos, los 3 que elige el Parlamento, los otros 3 no. Si lees bien la norma, parece que no es así. Parece que no son los 6, se interpreta que son los 6, pero si miras bien la norma, parece que no son los 6, ¿no? Y el otro tema, Franz, es el tema de la reelección. Ese es un engaña, muchacho, Franz. Mira, derogan el artículo 90A. No recuerdo qué artículo es, pero hay una disposición que es el 94A, no sé, lo derogan para decir que sí hay reelección. Primero, tú dices, ya no está prohibida la reelección, pero para que la reelección sea posible, la norma tiene que decir, están habilitados para ser reelegidos tales y tales, ¿no es cierto? Claro. No lo dice. Pero por otro lado... ¿Te refieres a los actuales congresistas para que sean reelegidos en el próximo periodo? Pero ese es un engaño, muchachos, porque tú puedes ser reelegido después que la norma está vigente. Y cuando la norma de la bicameralidad entra en vigencia, recién entra en vigencia esa norma de la reelección. Y entonces solamente pueden ser reelegidos después de 5 años los que han sido elegidos bajo esa norma, o sea, los que han sido diputados o senadores. Recién pueden ser reelegidos. Claro. Los han engañado vilmente. En el proceso les han dicho, ustedes van a poder ser reelegidos y voten por eso. No pueden ser reelegidos. O sea, tú dices que los congresistas actuales no podrían ser candidatos a diputados ni a senadores. No, pueden serlo, pero no por vía de reelección. No van a ser reelegidos. Esa fue una estrategia solamente para que votaran a favor. Ajá, ya. Para que votaran a favor, sí. Ya. Otro tema, Pepe, y con esto creo que ya se nos fue el tiempo, es el tema que han puesto en esta norma de la bicameralidad, el tema de que los candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República, ¿no?, también pueden postular a senadores o a diputados, ¿no? Que era un tema viejo de discusión, ¿no? Es viejo, sí. Decían, el argumento era de que los que no fueron elegidos para presidente y vicepresidente hay que meterlos al Congreso para que asuman responsabilidad, ¿no es cierto? Y no tenerlos fuera como francotiradores. Mejor los tenemos adentro y que asuman la responsabilidad, ¿no?, en la conducción de su bancada, ¿no es cierto? Y haya un
manejo político democrático, ¿no?, de los que no fueron elegidos presidentes y vicepresidentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, el tema de la representación ha sido... Voy a referirme al caso de la señora Camones, ¿no? La señora Camones es vacada en el cargo de presidencia de la presidencia del Congreso porque el señor Acuña le daba órdenes a ella siendo ya presidenta del Congreso. ¿No es cierto? Es un escándalo. Y tiene razón, pues, o sea, ¿a quién hemos elegido? ¿No es cierto? A ella. ¿Y el otro por qué tiene que darle? Ahora, si desde ese punto de vista se quiere transparentar quién gobierna, entonces que el candidato a la presidencia vaya al Senado o vaya a diputados. ¿No? Pero por otro lado, ¿por qué nosotros queremos fortalecer los grupos parlamentarios cuando los grupos parlamentarios han sido el origen de muchos problemas? Por ejemplo, se ha debilitado al Pleno del Congreso, porque el Pleno del Congreso en este momento no informa acerca de nada. No sé si me explico. O sea, la Junta de Portavoces agarra y dice, ¿sabes qué? Yo agarro exonero de comisiones a tal proyecto. La Junta de Portavoces dice, yo cambio la agenda de la sesión. ¿Y el Pleno qué hace? Está en funciones y no hace nada. O sea, el Consejo Directivo te da normas reglamentarias que solamente debía aprobar. Están debilitando el Pleno, pero no solamente han debilitado el Pleno, han debilitado a la Junta Directiva. Al señor Williams lo quisieron censurar porque dio una opinión política. Tú puedes estar de acuerdo no con la opinión política del presidente, pero ¿tiene derecho un presidente del Congreso a dar su opinión política o no? Claro pero sí. Por supuesto. Claro, es político. No, y además es el presidente y lo han elegido. Eso es su tarea, ¿no es cierto? O sea, lo quieren censurar. O sea, resulta que los órganos parlamentarios por excelencia, que son el Pleno, la mesa directiva, la presidencia y hasta la oficialía mayor, ¿no es cierto? Están debilitados. ¿Por qué? Porque los grupos parlamentarios hacen lo que les da la gana. Sobre el tema que habías mencionado respecto de la relación entre partido y bancada, que es un tema también de discusión antiguo, sí, ¿no es cierto? Si los partidos tienen su bancada, se supone que la línea política y las directivas políticos emanan del partido hacia la bancada. Efectivamente. ¿No Así cierto? es. No hay por qué extrañarse de eso. Así es. Es lo normal. Y además es inevitable que sea así. No es que la bancada ya se volvió independiente de la directiva del partido político. No, eso es una ingenuidad. Sería un absurdo, ¿no es cierto? Absurdo, claro. Entonces, por lo tanto, ¿no? Tienen que haber un tipo de relación y directivas Definitivamente. del partido respecto a la bancada. Pues. Así es, efectivamente. ¿No? Eso es lo normal. Es como el caso de cuando un partido llega al poder, ¿no? Se supone que el partido que llega al poder pone a su gente en todas las áreas de confianza de la estructura del poder ejecutivo. Así es. Porque ganó la ciudad para gobernar, no para poner a otros en vez de sus militantes. Pues aunque el único requisito es que haya idoneidad, ¿no es cierto?, de quien va a asumir un cargo para asumir esa función. O sea, no poner a cualquiera, pues, que no sepa nada en un cargo que requiere ciertas capacidades, ¿no? Y eso también ya está regulado, ¿no es cierto? Entonces, es normal. Entonces, muchos critican, dicen, pero está poniendo a su gente. ¿Qué pone a su gente? Claro. Para eso ganó. Para eso ganó, pues, claro. Ahora, ocurre que muchos ganan y no tienen gente. Inclusive ponen como ministro a quien votó contra él. Así es. Como ha ocurrido, ¿no? Así es, ¿No? efectivamente. Ese es el problema, ¿no? Entonces, en el caso de la congresista Lady Camones, sí, es un escándalo, a mí me parece es excesivo, ¿no? Ya. Porque supone que su jefe le está diciendo cuál es la línea del partido, ¿no? Claro, pero yo te hago notar algo, fíjate. Esta línea del partido, en primer lugar, no puede estar por encima de un acto eleccionario interno del Parlamento. Claro. Cuando tú eres, por ejemplo, si a menos que esa directiva haya conflictos de intereses o tráfico de influencias. Claro. Que es diferente. Claro, es diferente, claro. Es diferente. No, ahí sí. Claro, pero el presidente del Congreso, por su investidura como representante de la institución, no puede ir, por lo menos públicamente, a recibir directiva del partido. Claro. Por ahí es la debilidad, la otra figura. Es la otra figura porque sí. El congresista y la bancada son congresistas del claro, partido. Claro. Pero en el caso de la presidenta del Congreso o presidente del Congreso,
es representante de todos. Así es, efectivamente. No del partido. Así es. No de la bancada. Así es, ¿No es cierto? efectivamente. Entonces la función ahí es diferente. Totalmente distinta. Y por consiguiente, ahí sí, no puede recibir instrucciones como presidente. Así es. Entonces ahí un poco como que se le movió el piso, ¿no? Por ahí fue la movida del piso, ¿no? Muy bien, Pepe, nos ha ganado el tiempo. Que ya nos pasamos del tiempo. Ahí en la conducción técnica no pasaron la huella, no pasaba el tiempo. Bien, Pepe, te agradezco mucho. No, al contrario, Franz. Un gusto. Nuestro programa, ha sido bien interesante la conversa y obviamente vamos a seguir conversando sobre los temas tan importantes para el país. A nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en la red de comunicación regional, les agradecemos por la atención y nos vemos con Perú 2030 el próximo sábado a las 11 de la mañana. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.